Momento de la entrevista en vivo, momento de analizar el panorama político provincial y nacional. Está Julio Aguirre con nosotros, politólogo. Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias ¿Cómo por estás? La invitación. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Es importante analizar, lo hemos dicho siempre, sobre todo en este año, donde vamos a tener que ir los mendocinos y los argentinos en general al cuarto oscuro. Vence mañana el plazo para presentar las alianzas y bueno, allí trabajando a contrarreloj. Muchos partidos, sobre todo el justicialista, ¿no? Exactamente, sí. Recordemos que dentro del universo justicialista hoy están trabajando varias organizaciones políticas con un nombre diferente. Unidad Ciudadana, el Partido Justicialista, esta posibilidad, como mostraron ustedes, de que Protectora se sume eventualmente a algún frente más grande. Eso implicaría que mañana a las 12 de la noche vence el plazo para hacer la presentación oficial de eso, o sea, de los espacios que efectivamente van a competir en las PASO. Bien, o sea, se intentaría, por lo menos lo que ha dicho Alejandro Bermejo, generar una unidad y una fórmula establecida, sería allí Sagasti y Bermejo. El tema es que los dos disputan la gobernación, ¿no? Así es, y hasta ahora ninguno de los dos da señales claras de quererse bajar, con lo cual está un poco complicado. Han dicho que hasta el último momento no se va a saber qué va a pasar. Hoy y mañana van a estar obviamente a reuniones constantemente, pero por ahora parece poco probable. Parece que ninguno quiere ceder el lugar para ser el vicegobernador del otro por distintos motivos. Y también parece que no es tan fácil lograr esa articulación, incluso si los candidatos lo aceptasen en las fuerzas políticas, no está todo el mundo tan de acuerdo con la posibilidad de articular, porque pensemos que no solamente es articular la fórmula, es articular un montón de espacios posteriormente de poder, llegado el caso de ganar. Entonces hay una serie de rispideces, no está fácil, pero es lo que se está buscando, o al menos hay sectores que están con mucha intención de lograr ese acuerdo grande, o al menos mínimamente sumar todo lo que se pueda sumar, ¿no?, de aquí a mañana. Analicemos un poco el panorama nacional. Vamos a las elecciones en Río Negro. ¿Podríamos decir que se rompió de alguna manera esta polarización entre macristas y kirchneristas porque ganó un partido de centro-izquierda? Así es. Las elecciones que se han venido dando hasta ahora a nivel provincial nos muestran dos tendencias. La primera es la dificultad que está teniendo tanto Cambiemos a nivel nacional, el macrismo y el kirchnerismo, para bajar con fuerzas competitivas y para poder realmente entusiasmar a los electorados provinciales y también a las estructuras políticas provinciales. Me parece que tienen una dificultad importante de bajar a territorio y está apareciendo esta posibilidad de terceras fuerzas o alternativas a esta grieta, a esta dicotomización, que parecen fuertes, sobre todo cuando vienen acompañadas de los oficialismos, o sea, los oficialismos provinciales, que más o menos pueden sortear, presentar ciertos éxitos de gestión, como pasó también en el caso de Neuquén con el MPN, que viene gobernando hace muchos años. Bueno, este tipo de fuerzas parecen ser que tienen muchas más posibilidades de ganar las provincias que fuerzas que están absolutamente identificadas o alineadas con alguna de las dos espacios hoy por hoy candidateables, aunque todavía no tengamos nada oficial de cuáles serían los candidatos, digamos. Pero ni Macri ni Cristina parecen ser grandes generadoras de consensos para gobernadores. Bien. Hoy por hoy. Julio, te pregunto por el Frente Cambiemos en el ámbito nacional. Ayer hubo una reunión y la pregunta es si la Unión Cívica Radical hacia adentro duda de la continuidad de Mauricio Macri como presidente. Sí, hay dos espacios fuertes. Hay uno que tiene intenciones explícitas de romper con el PRO, lo han anunciado en varias oportunidades, y hay otro sector que no, que considera que hay que continuar por este camino, pero que no obstante hay que renegociar un montón de cuestiones porque tienen muchas críticas a cómo se vienen haciendo las cosas desde el gobierno nacional. Por un lado le están pidiendo espacios concretos y eso involucra seguramente un espacio en la fórmula, posiblemente la vicepresidencia, y por el otro lado también le han pedido, algo que también le han pedido otros aliados del PRO en Cambiemos, como por ejemplo la Coalición Cívica, que empiecen a cambiar algunos aspectos de lo que vienen manejando en la política económica, que empiecen a generar algunas, alternativas concretas, sobre todo para la clase media, para llegar de acá a las elecciones con menos malestar respecto a la economía. Se vio con los anuncios, una de las cosas, ¿no? Exactamente, que tiene que ver con estos anuncios de ahora. ¿Sí? Posiblemente tengan que ver con esto, con estas muestras de intenciones de modificar un poco esta cuestión tan dura, que parece tan ideológica del gobierno, de considerar que esta es la única alternativa posible de gestión de la economía, ¿no? Parece que también hay un ruido ahí. Cornejo, uno de los presentes en la lista como posible candidato a la vicepresidencia, ¿no? Es uno de los nombres que se ha estado barajando, sí. No sé con qué tanta firmeza, pero es uno de los nombres que se ha estado barajando. Bien. Julio, la semana pasada analizamos resultados de encuestas de consultoras en el ámbito nacional que le dan una intención de voto similar a Cristina Kirchner si se presentara y al presidente actual, Mauricio Macri. Pero el resto de la sociedad, hay un 40% de los consultados que no sabe
o todavía no tiene definido a quién votar. Es un número importante, hablamos casi de un 40-45% de argentinos que no tiene opciones. Es así, sí. De hecho, hay tres grandes elementos en la distribución de las opciones del electorado, las preferencias del electorado. Hay un votante muy identificado con Cristina Fernández, que es muy fuerte, es un electorado que ni aumenta ni disminuye, se mantiene bastante compacto a medida que pasan los meses. El electorado más vinculado al presidente, o sea, quienes manifiestan votar o que votarían a Macri en las próximas elecciones, es un electorado más débil en ese sentido. No obstante, hay un núcleo duro, pero es más pequeño, es un 20%, y hay un 10 más aproximadamente que oscila un poco, pero que también podría orientarse hacia una reelección del presidente, y un 40%, una mayoría en este sentido, que siente bastante aversión hacia ambos dos. O sea, no solamente que no tienen clara una opción electoral, sino que saben bastante bien que no quieren votar a ninguno de los dos. Claro. El problema es que hasta ahora los posibles espacios políticos que podrían capitalizar ese digamos, tercer sector no están dando los pasos adecuados. Digamos, en este sentido, fundamentalmente Labaña y Massa no están teniendo la audacia suficiente como para poder avanzar de manera clara y poder destrabar algunas cuestiones. Labaña básicamente lo que quiere es crear un espacio político nuevo, más grande que el Frente Renovador, que involucre al Partido Socialista, que involucra a sectores del radicalismo que ya le han dado su apoyo, etcétera, etcétera, una cuestión más grande, y en última instancia competir en una PASO en esos términos, pero una vez generado ese espacio. Massa, por otro lado, considera que no, que ese espacio es el Frente Renovador. Él considera que ese 40% de votos puede eventualmente digamos, coincidir en votarlo a él y llegar a la segunda vuelta en lugar de Macri incluso. Hoy se está barajando la hipótesis, incluso hay una entrevista de Durán Barba, el operador del gobierno el domingo pasado, sí, que da a entender que hoy por hoy es posible que puedan no llegar a la segunda vuelta si no se hacen algunas cuestiones rápido en materia de gestión electoral. Bien, Julio, te propongo para ir finalizando la posibilidad de explicarle a nuestros televidentes esta polarización que se da en la República Argentina, pero entendida en modelos económicos. El que representa Mauricio Macri en este caso, que es más liberal, de apertura de mercado, y el que representó Cristina Kirchner, si se quiere, de populista, de fomento del mercado interno. Digo, para poder entender qué votamos cuando vamos al cuarto oscuro, más de una cara o un candidato. El modelo económico, ¿se puede explicar básicamente qué representa cada uno? Bueno, es una discusión compleja y que está muy atravesada también por mucho efecto, casi diría, de campaña. Esta idea de que la sociedad está dividida en dos, que hay una grieta, más allá de simplemente sostenerlos de un lado y del otro, es tratar de darle cierto contenido a lo que vendrían a representar unos o los otros. Luego, en la práctica, hay diferenciaciones muy importantes. No en todas las áreas, pero en muchas áreas son diferencias importantes. Y sí, habría una idea de que el Cambiemos viene a representar una posición más liberal, más vinculada a tratar de tener un capitalismo competitivo y tratar de emular un poco más modelos más similares a lo que están operando en países del primer mundo. Sí. Y en cambio, frente a esa posición, digamos, podríamos decir que se construye un relato que se lo da en llamar populista, habría que revisar esto, pero básicamente es un relato que presenta muchísimo escepticismo a la posibilidad de que, emulando lo que hacen los países del primer mundo, nos vaya a ir bien. De hecho, consideran que no, que la economía internacional, de hecho, es más bien conflictiva, claro, y que en realidad esa posibilidad de abrir las fronteras, etcétera, etcétera, de la economía, más bien es mostrar una debilidad que pueda afectar la soberanía. Entonces tienen una propensión más bien a cerrar la economía, a generar ciertos mecanismos de protección, etcétera. Bien. Pero son grandes rótulos que después en el ejercicio concreto del gobierno, en contextos internacionales específicos, pueden cambiar drásticamente. Recordemos, digamos, cualquier ciudadano puede hacer un poco de memoria de los gobiernos radicales y peronistas que tuvimos de la vuelta de la democracia hasta acá y cómo cambiaron de un esquema político e ideológico a otro con bastante rapidez, y esto tiene mucho que ver también con otros factores como, por ejemplo, qué es lo que está demandando la mayoría de la sociedad, claro, cuál es el escenario internacional. Hoy por hoy el escenario internacional es un escenario internacional propenso a más globalización, a más apertura, como lo fue en los 90, por ejemplo, claro, o más bien con los Trump, con los Bolsonaro, con los Putin, con China. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Bueno, entonces seguramente todas esas cosas van a estar en la ecuación final de qué llevar adelante en materia de gobierno. Qué difícil, porque este proceso cíclico que se ha vivido históricamente en nuestro país no ha sabido de alguna manera catapultar a la Argentina, sobre todo en el panorama económico, ¿no? De hecho, hay una parte no menor de la sociedad que considera que estamos en un péndulo que oscila entre dos programas ya mostradamente fracasados. Claro. Y que por consiguiente lo que estamos es una discusión que no lleva a ningún lado, porque ya han
considera mucha gente, ya han demostrado que fracasan. Por consiguiente, ¿por qué seguimos con esta dicotomía? ¿Por qué no buscamos una alternativa superadora? Y ese es el espacio que por ahí tratan de que podría capitalizarse en estas elecciones, pero que hasta ahora no aparece nadie que pueda capitalizarlo realmente.